Hola, buen día para todos. Mi nombre es Magda Lorena Baldión Acevedo y en esta presentación voy a hablar acerca de la política educativa en la era globalizada. Para iniciar es importante tener presente que el objetivo de esta actividad es comprender los elementos de la política educativa y los aspectos en la era globalizada. Esto lo vamos a hacer a través de la identificación de los aspectos principales del tema, estableciendo los puntos claves para su aplicación en los ámbitos educativos. Para iniciar, vamos a hablar del concepto de política educativa. Para esto, vamos a abordar el origen y la evolución de los estudios de política. Y es que estos surgieron en los años 50 en países democráticos liberales, donde los gobiernos pues comenzaban a utilizar las ciencias sociales para desarrollar políticas públicas de una manera más sistemática, superando los enfoques intuitivos y ad hoc. También tiene un enfoque racionalista inicial y es que en un inicio los estudios de política se basaron en un enfoque racionalista que provenía de las ciencias políticas, el cual pues proponía algunos pasos sistemáticos para formular, implementar y evaluar políticas. Después de esto hubo un declive del enfoque racionalista en los años 80, en donde se perdió popularidad debido a su incapacidad para producir conocimiento político fiable y que fuera generalizable. Y bueno, ¿qué es entonces la política? Paradis en 1992 definió la política como lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Esto quiere decir que se refiere principalmente a políticas públicas, pero pues también incluye a organizaciones intergubernamentales y también corporaciones. A su vez, también es importante hablar de la inacción porque también esto es política y es mantener el statu quo, suprimir problemas deliberadamente en una expresión de poder. La política, a su vez, tiene unas dimensiones que fueron descritas por Howard y Gunn, y también está Wedel, quien coincide con esta multidimensionalidad. Estas dimensiones serían el campo de la actividad, por ejemplo, política educativa, la expresión de propósito general o específico, las decisiones gubernamentales, autorizaciones formales y programas, y también el producto que sería lo que se logra y el resultado que serían los efectos más amplios. Bueno, y pues la política obviamente tiene sus propósitos y también sus tipos. Entonces, dentro de los propósitos tenemos dirigir acciones y comportamientos, crear consenso sobre normas sociales, asignar valores y recursos y legitimar visiones políticas. Dentro de los tipos tenemos simbólicas, materiales, incrementales, racionales, distributivas y redistributivas. Aquí en la tabla podemos observar algunos ejemplos de cada una de estas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la política pública y la autoridad estatal. Y es que la definición central puede ser asumida como asignación autoritaria de valores. A su vez, la autoridad puede ser entendida como el poder legítimo y la legitimidad se logra mediante normas institucionales. Existe obviamente una relación entre Estado y política, en donde el Estado usa políticas para justificar su autoridad. A su vez, las políticas legitiman la autoridad del Estado y hay una creación de individuos autónomos. Acá destacamos a Foucault. También tenemos un modelo westfaliano tradicional en donde se entiende el Estado-nación como autoridad soberana. También se entiende un monopolio sobre territorios y políticas. Existen unas comunidades imaginadas y pues todo esto lleva a una educación como instrumento de violencia simbólica según Bourdieu. Por último, tenemos el impacto de la globalización, la cual pues desestabiliza la autoridad estatal tradicional. Aquí entonces surgen actores globales como por ejemplo sería el OCDE, el Banco Mundial, entre otros, y esto requiere entonces nuevos enfoques de análisis. Ahora entonces pues con la globalización hay unos cambios en los procesos de política educativa. Salen entonces, como mencionábamos, unos nuevos actores globales que pueden ser que son, por ejemplo, el OCDE, Banco Mundial, la Unión Europea, los cuales pues influyen en políticas nacionales. También surge entonces un campo político global, como por ejemplo la aplicación de las pruebas PISA. Y existe un reescalamiento, es decir, hay políticas en múltiples niveles como son local, nacional y global. Esto lleva entonces a que haya un Estado transformado, es decir, pasamos de un gobierno jerárquico a una gobernanza que serían redes más flexibles.
También entonces pasamos a un estado más competitivo, el cual prioriza eficiencia económica y las relaciones asimétricas entre países y organizaciones internacionales. Las tendencias actuales son tres principalmente. La economización sería la educación como capital humano, la mediatización, que serían políticas como herramientas de comunicación, y los indicadores globales, tomando las pruebas PISA como referente comparativo. Los desafíos, a su vez, serían las consecuencias no intencionadas de estas políticas, la tensión entre autonomía profesional y control estatal, y la fatiga de reforma por políticas impuestas. Bueno, y también tenemos unas perspectivas de la globalización, y es que esta pues ha reconfigurado fundamentalmente la forma en que se crean y aplican las políticas educativas, trasladando la autoridad desde los estados-nación hacia los actores y las redes transnacionales. Entonces hay una transformación de la política educativa, es decir, los valores educativos ya no son definidos solo por gobiernos nacionales, sino que surgen de procesos complejos en espacios globales e interconectados. Y pues esto ha alterado la autoridad del Estado y cómo él legitima sus políticas. También tenemos entonces la globalización como concepto multifacético, donde hablamos de un hecho empírico, de una construcción ideológica y de un imaginario social, los cuales los vamos a abordar más adelante un poquito más detallados. Y también tenemos un predominio del enfoque neoliberal, que sería un concepto de educación neoliberal que se ha vuelto dominante. Es impulsado pues por estas organizaciones internacionales que hemos mencionado, que ahora son actores políticos claves, y prácticas como la comparación y la evaluación internacional de sistemas educativos se han normalizado. Y bueno, entonces hay unos debates en la globalización, y estos debates académicos principales presentan tres posturas ideológicas, que serían los que son globalistas o hiperglobalistas, escépticos, y los transformacionalistas, que sería una postura intermedia. Los globalistas entonces ven la globalización como un proceso real y transformador que ha reconfigurado fundamentalmente la vida social y el orden mundial, creando nuevas formas de organización transnacional. Los escépticos argumentan que la globalización es una exageración ideológica y sostienen que no es un fenómeno nuevo y que la integración económica actual no es mayor que la de finales del siglo XIX. Por último, los transformacionalistas, o que tienen una postura intermedia, reconocen que la globalización es un proceso material poderoso que ha creado patrones duraderos de interconectividad global. Sin embargo, ellos también enfatizan que sus efectos pues tienden a ser desiguales, heterogéneos y conflictivos, y que no conducen a un mundo homogéneo. Entonces, como les mencionaba anteriormente, tenemos tres dimensiones de la globalización, eh, que sería como hecho empírico, ideología e imaginario social. Entonces, como un hecho empírico, la globalización describe la creciente interconexión e interdependencia mundial, con una integración sin precedentes de mercados, estados y tecnologías. Como ideología, la globalización es un discurso que enmascara relaciones de poder y promueve una agenda política específica, que en este caso sería el neoliberalismo. Y tenemos el imaginario social, en donde la globalización moldea la identidad, aspiraciones y expectativas de las personas, con un potencial tanto para la cooperación internacional como para la xenofobia. Y bueno, entonces a raíz de esto, pues también existen unas transformaciones económicas, que son tres principalmente. Entonces tendríamos la comprensión espacio-tiempo, y es que Harvey destaca que los avances en transporte y TIC han comprimido el tiempo y el espacio, permitiendo flujos instantáneos de capital, información y mercancías. Por su parte, pasamos de Fordismo a acumulación flexible, según Harvey. Entonces se pasó de una producción en masa estandarizada a un modelo basado en la flexibilidad, que sería la subcontratación, justo a tiempo, producción para nichos de mercado, entre otros. Y la economía informacional, que según Castells viene siendo como la nueva economía, que se organiza en torno a redes globales de capital, gestión e información, donde el conocimiento pues es la base de la competitividad. Como conclusiones, entonces podemos afirmar que la globalización es un fenómeno complejo y multidimensional
Es decir, no es solo un proceso económico, sino también una ideología y un imaginario social que moldea pues nuestras identidades y aspiraciones. También, a su vez, ha reconfigurado el poder y es que la autoridad política, la autoridad, mejor dicho, en la política educativa y económica ha migrado de los estados-nación hacia los actores transnacionales como el Banco Mundial, la OCDE y las corporaciones transnacionales. A su vez, es profundamente desigual y es que sus beneficios y cargas no se distribuyen equitativamente. Sí se crea una interconexión, pero entonces también se crea precariedad laboral, polarización y refuerza las jerarquías globales existentes. Por último, es posible afirmar que no es inevitable ni irreversible, y es que el predominio del modelo neoliberal de globalización fue puesto en evidencias por crisis como la del 2008, y esto demuestra que son posibles y necesarias alternativas a esta forma de globalización.